nos encontramos en nuestro cuarto día de Feria Sexo Plus. Nos encontramos aquí con el doctor Alejandro Cardona Herrera, abogado litigante y doctor en Derecho Penal. Sí. Doctor, queremos hacer unas preguntitas acá. ¿Qué son las diligencias preparatorias? Buenas noches, muchas gracias por esta entrevista y sobre todo por cedernos el espacio para poder compartir todas las investigaciones, todos los trabajos que como afiliados hacemos. Bueno, en primer lugar, para responder su pregunta, podemos definir a las diligencias preparatorias como aquellos actos procesales dirigidos a dos objetivos concretos. El primero de ellos, a obtener aquellos elementos necesarios para constituir válidamente la litis, el proceso, y por otro lado, para obtener aquellas fuentes o elementos de prueba que serán fundamentales para las pretensiones dentro del futuro proceso principal. Doctor, le vamos a hacer una pregunta que aquí tiene de mucho interés público, pues, ¿no? ¿Qué importancia tiene para el proceso lo que es la diligencia? Bien, la importancia de las diligencias preparatorias, sobre todo, recae en el hecho de que están muy vinculadas con la tutela judicial efectiva. Es decir, en principio las diligencias preparatorias solamente emergen en aquellos casos en los cuales no se cuenta con algunos de los elementos fundamentales para el futuro proceso. Y estos elementos pueden ser subjetivo o objetivo. Cuando decimos elementos subjetivos, estamos hablando de la capacidad procesal o de la capacidad para ser parte. Dicho de otro modo, de la legitimación. Hay muchos casos donde, pese a que los hechos son claros, no se tiene una certeza acerca de quién es la persona contra la cual se va a dirigir un proceso. En ese sentido aparece, por ejemplo, la diligencia para determinar la legitimación activa o pasiva de las partes, o también para complementarla. Y esto es fundamental cuando estamos ante un futuro demandado que es menor de edad, que es interdicto, es decir, que por sí solo, por lo menos en ese punto, no podría intervenir rápidamente dentro del proceso. Entonces las diligencias preparatorias son importantes en el sentido de completar, de determinar la legitimación activa o pasiva de las partes, pero también tener aquellos elementos de que estamos en el ámbito objetivo del proceso. Por ejemplo, cuando los hechos no son lo suficientemente claros como para inclinarse por una u otra pretensión. Por ejemplo, puede presentarse el caso en el que existe un poseedor u ocupante de un bien inmueble y como no sabemos cuál es el título que detenta, no sabemos si vamos a plantear una acción reivindicatoria, si vamos a plantear una acción de mejor derecho propietario, es decir, en este punto es muy importante. Fíjense que ya es un momento hablado de la tutela judicial efectiva. Claro, la tutela judicial efectiva, por lo menos tal y como lo ha entendido el Tribunal Constitucional en muchas sentencias, se puede definir bajo los siguientes alcances. Lo primero, que es el derecho de acceso a los tribunales, el derecho de acceso a la justicia propiamente dicho. Es decir, el derecho que tengo yo como justiciable de acudir ante los tribunales y que se atienda mi pretensión. ¿Sí? Es un derecho simple de acceso. Por otro lado, tenemos el derecho a obtener una resolución debidamente fundamentada y motivada. Es decir, no basta con que yo acceda a los tribunales, yo plantee ante ellos mi pretensión, sino que también debe existir una resolución sobre dicha pretensión. Y en muchos casos, también esta tutela judicial efectiva se complementa con el derecho a la ejecución, al cumplimiento de esta resolución. Pero claro, si yo obtengo una resolución fundamentada y motivada, en la medida que esta no se cumpla, no se tutela mi derecho, ¿se entiende? No es suficiente. No olvidemos que el proceso no es un fin en sí mismo. Yo no inicio un proceso por el proceso en sí. Lo que yo quiero es el resultado que puedo obtener, evidentemente, por medio de este proceso, que termina con una resolución. Entonces, ¿en qué punto entran las diligencias preparatorias o de qué manera se vinculan con este derecho? Precisamente con el hecho de que mi pretensión, además de ser atendida, sea lo suficientemente estructurada para que yo pueda
defender válidamente esas pretensiones. Y cuando hablamos de las fuentes de prueba que yo puedo obtener con estas diligencias, también está muy vinculado con el derecho al debido proceso, principalmente con el derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque no basta con que yo tenga el derecho a la defensa, sino que tengo que también poder estructurar mejor esa defensa. Y esa defensa yo no la voy a poder estructurar si es que yo no cuento con las fuentes de prueba necesarias para introducirlas al proceso a través de los medios de prueba. Entonces, principalmente en este punto, de modo resumido, evidentemente, tiene importancia la diligencia preparatorias. Perfecto, doctor. Una pregunta. En base a todo esto, las diligencias preparatorias se piden en todo proceso. Muy buena pregunta, mire, las diligencias preparatorias solamente se piden en aquellos casos donde, como explicaba, no se cuentan con los objetos, elementos necesarios para constituir válidamente el proceso. Y eso no pasa en todos los casos, porque puede ser que tengamos a los sujetos a la documentación, a título o a la falta de él por parte de aquel que ocupa o que detenta el bien inmueble objeto de su propiedad. Entonces, a priori podemos decir que en este punto, claro que se tiene presente cuál es la pretensión que se va a plantear, sabemos ante quién, entonces no sería necesaria una diligencia preparatoria. Yo siempre lo digo, por ahí comparando un poco con el proceso penal, donde existe una etapa preparatoria, el mismo nombre debe ser preparatoria, pero es necesaria en los delitos de acción penal pública. Es una etapa que necesariamente tiene que darse. En el proceso civil es distinto el criterio de lo preparatorio, de lo preliminar en este caso. ¿Por qué? Porque esa etapa preparatoria, que en este caso son las diligencias preparatorias, son contingentes, es decir, no son necesarias. Muchas gracias. Con las diligencias preparatorias ocurre algo muy parecido como con los medios de prueba. Nosotros precisamente en el libro lo planteamos, y es que el legislador de nuestro Código Procesal Civil ha optado por un número abierto de diligencias preparatorias. Entonces, partamos de ahí. No solamente están las diligencias preparatorias que regula el Código Procesal Civil, en el artículo 305 y 306 más concretamente, sino que también se puede tratar cualquier otra diligencia. Acá tiene que ser el criterio para pedir esa diligencia preparatoria. Nosotros tenemos que acudir al artículo 305 del Código Procesal Civil, donde claramente nos dice que en todo proceso podrá plantearse una etapa preliminar o un proceso preliminar con el objeto de que entre ellas incluye determinar o complementar la legitimación activa o pasiva de las partes. ¿No? Estamos de ahí. Esa es la primera de las diligencias. La segunda de las diligencias tiene que ver, y mire cómo incluye también el legislador, las medidas cautelares, ¿no? Yo soy muy crítico en este punto. ¿Por qué? Porque por lo menos nuestro legislador ha entendido que podemos pedir medidas cautelares como diligencia preparatoria, ¿no? Bueno, esa es una imprecisión, porque nuestro código contiene el proceso cautelar o las medidas cautelares que están dentro de él, pero también aparte tiene la diligencia preparatoria. O sea, tenemos un proceso para las medidas cautelares y otro para las diligencias preparatorias. Sin embargo, en el artículo 305 se incluye que también podrá pedirse como diligencia preparatoria medidas cautelares que otorguen mérito al proceso posterior. Entonces aquí podemos decir que hay una doble regulación, porque tenemos las medidas cautelares en su proceso, que es el cautelar, y las medidas cautelares como diligencia preparatoria, con lo cual no queda muy clara la figura, ¿no? Esa sería otra diligencia, aunque yo no estoy muy de acuerdo, pero al final está en el código, ¿no? Bueno, y en suma, todas las diligencias concretas que regula el artículo 306, que entre esas está la de siempre, la diligencia por excelencia, que es la de reconocimiento judicial de firmas jurídicas, la exhibición de títulos o documentos en los casos que sean necesarios. Esto es muy probatoria esta diligencia, ¿no? Porque es una diligencia que sirve para obtener una fuente de prueba y con ella pedir
o más bien introducir al proceso el medio de prueba reglamentario. Y también tenemos otras diligencias que no deben salirse, repito, de ese marco, ¿no? El marco lo establece el artículo 305 del Código Procesal Civil. A partir de ahí, fíjense que todas las diligencias, acá también la designación del tutor para el incapaz, o en su caso de un tutor, ¿no?, especial, en el caso de los interdictos, y esto está muy vinculado también con la complementación, la determinación de la legitimación activa o pasiva. Es decir, todas las diligencias que están en el artículo 306 del Código Procesal Civil necesariamente se vinculan con las diligencias que están en el artículo 305 del Código Procesal Civil. Entonces, haciendo un ejercicio, digamos, podríamos decir que en el artículo 305 del Código Procesal Civil se establecen los criterios y en el artículo 306 se regulan las diligencias preparatorias concretas. Perfecto, doctor. Una última pregunta que aquí nuestros abogados nos están pidiendo. ¿Caben los recursos contra estas diligencias? Claro que sí, como en todo proceso, ¿no? Vean, si nosotros estamos diciendo que las diligencias preparatorias están muy vinculadas con el derecho a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, no puede prescindir estas diligencias de una etapa recursiva, para ser más amplio, de una etapa de impugnaciones. Entonces, claro que contra las diligencias preparatorias caben los medios de impugnación en general. El primer medio de impugnación que se regula no es un recurso, sino la oposición. Esto lo podemos encontrar en el artículo 308 del Código Procesal Civil. Ahora, la oposición en su naturaleza no es un recurso propiamente dicho. La oposición es muy especial porque solamente, así como las excepciones, tienden a de algún modo impedir la pretensión del demandante, en este caso del solicitante o del requirente de la diligencia preparatoria. No introduce una nueva pretensión, no introduce una nueva diligencia. Aún también hay que tomar en cuenta que el artículo 308 no solamente regula la oposición, sino que también permite a aquel contra quien se dirige esta diligencia la posibilidad de ampliar o complementar la diligencia preparatoria. O sea, fíjense, el criterio es muy amplio. Puede oponerse sin más, es decir, impedir que se practique la diligencia, puede pedir que se complemente. Imagínense, se pide el reconocimiento judicial de firma de un documento, pero que luego este documento tiene una adenda, tiene otro documento que está vinculado con él, pero que no ha sido introducido. Entonces ahí el demandado, o futuro demandado más bien, podría pedir que se complemente esa diligencia. Por citar un ejemplo, ¿por qué? Porque va a ser más efectivo para el futuro proceso. O puede pedir que se amplíe también, que por ahí la exhibición documental no se pida solo contra él, sino contra un tercero que también tiene estos documentos, estos títulos. Entonces, fíjense, el criterio es muy amplio. Ahora, esta oposición solamente podría plantearse en aquellas diligencias que son bilaterales y no así unilaterales. Vean que el artículo 307 del Código Procesal Civil, cuando habla del trámite de las diligencias preparatorias, es muy claro cuando dice que el juez, al momento de calificar la diligencia, es decir, verificar que tenga todos los presupuestos para ser practicada, él debe disponer además que la tramitación sea unilateral o bilateral. ¿Qué quiere decir eso? Que procesalmente que una diligencia se tramite bilateral o unilateralmente, en pocas palabras quiere decir que se va a hacer previa notificación del demandado o sin notificación del demandado. Eso quiere decir. Entonces, si el juez dispone que la diligencia se practique unilateralmente, no va a haber esa notificación. Lo que quiere decir que el requerido con la diligencia no va a poder oponerse, no cabe oposición contra la diligencia. En este punto soy muy claro también en la obra que vamos a presentar, que cuando hablamos de reconocimiento judicial de firma, la diligencia tiene que ser unilateral. ¿Por qué? Porque estamos ante un documento privado donde las partes están debidamente identificadas, el requerido con la diligencia también. Y aparte que hay una obligación de reconocer o de negar la firma, es decir,
esta obligación está claramente estipulada en el Código Civil. Es una obligación legal, no es algo dispositivo, no es algo que yo pueda o no pueda hacer. Es decir, a priori, desde que yo firmo un documento privado, estoy obligado a reconocer o negar mi firma cuando así lo requiera la otra parte. Entonces, como es tan clara la norma, como emana del derecho sustancial del Código Civil, no cabe oposición. ¿Sí? No cabe oposición. Ahora, por otro lado, tenemos las diligencias que yo denomino probatorias, ¿no? Que son las de exhibición. En el caso de las diligencias de exhibición de documentos, considero yo que tienen que ser tramitadas bilateralmente. ¿Por qué? Porque están vinculadas con el derecho a la prueba. El derecho a la prueba se tramita esencialmente de manera bilateral. No olvidemos que el derecho a la prueba está muy vinculado con el derecho a la igualdad, muy vinculado con el derecho a la defensa, es decir, así como hay otro derecho de probar, la otra parte tiene el derecho a la prueba en contrario o contraprueba, es decir, aquí la igualdad es muy amplia, con lo cual no podríamos decir que se tramitan unilateralmente. Conviene destacar que cuando hablamos de la prueba en general como tema, hay muchas fases. La primera es la de obtención, que sería la que toca las diligencias preparatorias, y la otra es la de asunción por parte del juez, ¿sí? Y finalmente elaboración por parte del juez. Es decir, obtenemos la fuente de prueba, la introducimos al proceso, el juez la asume la prueba y la valora para tomar una decisión, para dictar una sentencia. Y en toda esta actividad probatoria está presente el derecho a la igualdad. Entonces, las diligencias preparatorias y probatorias, más concretamente, no son ajenas a este derecho, con lo cual siempre es bilateral. Y más allá de la oposición, también tenemos los recursos. Al tratarse de un auto interlocutorio, aquel por el cual se decide una diligencia preparatoria, no importa si se rechaza la diligencia o si se admite, siempre va a ser un auto interlocutorio, entonces entra en el ámbito del recurso de reposición. Es decir, cada vez que el requerido, o en su caso el solicitante de la diligencia, plantea el recurso de reposición ante la misma autoridad. También tenemos una cuestión de celeridad, una cuestión de concentración. Porque las diligencias, al no ser una cuestión principal o de fondo, no justifican tampoco, por lo menos en principio, un recurso con efecto suspensivo o una doble instancia. Sin embargo, el artículo 309 del Código Procesal Civil regula el recurso de apelación del efecto devolutivo, aunque este artículo solamente habla de aquella resolución que rechaza la diligencia preparatoria. Pese a ello, pese a que solo habla de la resolución que rechaza la diligencia, la jurisprudencia constitucional ha sido muy clara en decir que toda resolución que se pronuncia al interior de una diligencia preparatoria siempre admite recurso de apelación en el efecto devolutivo. Y no diferido, no suspensivo, precisamente porque las diligencias no son una cuestión de fondo, no son la cuestión principal, jamás deben ser confundidas con el proceso principal. Y en ese sentido, las decisiones que se asuman dentro de estas diligencias nunca causan estado de cosas juzgado, nunca deciden la cuestión de fondo y por lo tanto tienen que ser recurridas en el efecto devolutivo. Esto quiere decir que no se suspende el trámite en lo principal sin perjuicio de la alzada, sin perjuicio de la decisión que tome el tribunal jerárquicamente superior. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Gracias por darnos un poquito de su tiempo y informarnos un poco más sobre la diligencia preparativa. Y ustedes que nos ven desde casa, si les interesaría saber acerca más de lo que se trata la diligencia preparativa, pueden venir aquí por nuestro stand 25 de Pabellón Integración Bolivia a comprar su libro del doctor Alejandro Cardona. Hasta la próxima.